Buenos días, Magister William Ortega. Nosotros conformamos el grupo 3. Los siguientes integrantes son Diana Cisneros, Alison Pazmiño, Alexandra Gavilanes y Diana Zambrano. A continuación vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación. El tema de nuestro proyecto es la evasión fiscal y su impacto legal en la empresa Gromanec. La evasión fiscal es una actividad ilegal que implica eludir deliberadamente el pago de obligaciones tributarias. Este delito tiene graves consecuencias para la economía de los países, negando recursos necesarios para servicios públicos esenciales como es la salud, la vivienda y educación. A nivel global, la evasión fiscal le cuesta alrededor de 268 millones de pérdidas fiscales al año. Esto afecta el desarrollo de los países y limita la inversión en servicios públicos. Este estudio se centra en el caso de la empresa Gromanec en Quito, donde han sido identificadas varias prácticas cuestionables relacionadas con la distribución de dividendos y la manipulación contable, reflejando una deficiencia de cultura tributaria empresarial. En el contexto global y latinoamericano de la evasión fiscal, podemos tener varios puntos que tratar como las pérdidas globales. La evasión fiscal le cuesta al mundo 268 millones de pérdidas fiscales anuales. También la situación en Latinoamérica, en la región, sufre una evasión fiscal de aproximadamente 300 millones de dólares, que equivale al 6.1% del PIB. En medidas globales, los países se unen para combatir la evasión mediante el intercambio de información bancaria y un impuesto mínimo del 15% sobre beneficios multinacionales. A nivel latinoamericano, la evasión fiscal presenta cifras altamente alarmantes, como aproximadamente el 27% de la riqueza de la región está en el extranjero. De esta manera tratan de evadir y la falta de transparencia y la debilidad en el sistema fiscal. La evasión fiscal en el Ecuador. Podemos identificar también varios puntos como las pérdidas anuales. El Ecuador deja de recaudar 3.067.000 dólares anuales. En impuesto a la renta, 1.121.000 millones que corresponden a impuesto a la renta, representando entre el 0.96% y el 1.21% del PIB. Causas: falta de registro de contribuyentes y uso de empresas fantasmas y paraísos fiscales. En el Ecuador, la evasión fiscal es un problema significativo. El Servicio de Rentas Internas, SRI, es el encargado de combatir estos delitos. Aunque no existen cifras sólidas sobre la evasión de impuestos en el país, se observa un alza en la recaudación de impuesto a la renta. Sin embargo, determinar las cifras reales de evasión es un desafío bastante grande, debido a la alta informalidad que existe en el país y en la economía ecuatoriana, donde muchas personas y entidades no llevan una contabilidad. De esta manera pueden lograr que se haga una evasión y defraudar, y además también no declarar los fondos que tienen en entidades bancarias formales. La evasión fiscal en Quito y el caso de estudio con la empresa Gromanec. Existen empresas fantasmas en Quito, que es una de las principales ciudades con presencia de esta problemática. Pérdidas estatales también en el estado se pierden 950 millones de dólares no recaudados debido a estas prácticas. Existen más de 1.300 denuncias por este delito en la ciudad. En Quito, como en otras ciudades ecuatorianas, la evasión fiscal es una realidad, aunque no se tiene datos estadísticos concretos. La empresa Gromanec, dedicada al desarrollo de software y equipos electrónicos, presenta una deficiente cultura tributaria. Se han identificado prácticas cuestionables como anticipos de dividendos y respaldo adecuado, ocultamiento de información a familiares y accionistas y manipulación contable deliberada. Estas acciones no solo contribuyen a una forma de evasión fiscal, sino también violan la equidad dentro de la empresa, priorizando a ciertos miembros sobre los empleados. Consecuencias y recomendaciones. Las consecuencias económicas son multas, sanciones y distribución indebida de los dividendos, consecuencias legales, posibles demandas, consecuencias penales, riesgo de penas privativas y consecuencias operativas, auditorías tributarias y posibles cierres. Tenemos una pronoxia en el caso de estudios de Gromanet.
Dice que si que de continuar la empresa con la misma práctica tendrá sanciones legales severas por los entes de control. Formulación del problema. Tenemos que definir correctamente la investigación si fue necesario mediante un árbol de problemas. Por ejemplo, la manipulación de información contable. La empresa manipula deliberadamente información contable, incumplimiento de principios contables. Estas prácticas van en contra de los principios contables y riesgos de sanciones. La empresa se expone a sanciones drásticas por parte del SRI y daño reputacional. Justificación. La importancia es evaluar las prácticas tributarias que aporta conocimiento de la contabilidad. La novedad es el enfoque práctico en un contexto empresarial concreto y explorando el desconocimiento de la ley. Y utilidad, una herramienta para manejar aspectos económicos y reputacionales de la compañía. Impacto y factibilidad. Impacto. Fomenta los procesos empresariales más transparentes y beneficiados a la comunidad. Factibilidad informativa. Se cuenta con información organizacional necesaria para el análisis. Factibilidad legal, la legislación proporciona un marco para evaluar las sanciones estudiadas y factibilidad económica, los costos involucrados en la investigación son manejables. Objetivo, tenemos investigar la evasión fiscal en gran manera y sus consecuencias económicas. En el cumplimiento de la normativa, el objetivo específico 1, reconocer las consecuencias legales de la evasión fiscal en la empresa, y el objetivo específico 2, analizar la relación entre prácticas contables irregulares y evasión fiscal. Mantenemos lo que es el marco teórico con la evasión fiscal en el Ecuador. Este marco teórico explora la evasión fiscal en Ecuador desde múltiples perspectivas. Analizaremos los antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica y el marco legal que rodea este fenómeno. Antecedentes investigativos. Mantenemos lo que es la cultura tributaria y la evasión fiscal. En 2020 concluyeron que la deficiente cultura tributaria se relaciona directamente con el impago de impuestos, desconocimiento de la ley, altas tasas tributarias y corrupción institucional. Tipos de evasión tributaria. Paredes y García 2021 caracterizaron dos tipos de informalidad y no emisión de comprobantes de venta. Sánchez 2020 descartaron el aumento de empresas fantasmas como evasores. Mejora de la cultura tributaria. Villavicencio y Zambrano 2023 enfatizaron la necesidad de mejorar la cultura tributaria para evitar multas y aumentar la recaudación para servicios ciudadanos. Cumplimiento fiscal y empresarial. Carrera 2020 recomendaron departamentos especializados y auditorías tributarias para asegurar el cumplimiento de deberes fiscales en las empresas. La fundamentación filosófica se basa en el deber tributario, la responsabilidad social y corporativa y la justicia distributiva. El deber tributario, basado en el contrato social de Hobbes, Luckey y Rose, implica un acuerdo entre sociedades y Estado donde el pago de impuestos es una obligación ciudadana. La responsabilidad social y corporativa enfatiza principios de transparencia y ética. Las empresas tienen responsabilidad no solo con accionistas, sino con la sociedad en general. Justicia distributiva, defendida por John Rawls, trata sobre la correcta asignación de recursos en la sociedad. Marco legal de la evasión fiscal. Mantenemos lo que es el Código Orgánico Tributario, establece las normas generales y procedimientos tributarios, incluyendo sanciones por incumplimiento. La Ley de Régimen Tributario Interno regula los impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes en Ecuador. La Ley de Compañías establece las normas para la constitución y funcionamiento de las empresas, incluyendo aspectos relacionados con dividendos y contabilidad. Las consecuencias legales de evasión fiscal. Mantenemos lo que es la infracción, distribución de anticipos de dividendos sin acta, ley aplicable, ley de compañías, la sanción, multas y responsabilidad personal de administradores. Otra infracción, la reclasificación de cuenta ilícita, la ley aplicable, el Código Orgánico Tributario, la sanción, sanciones por defraudación fiscal, la infracción, evasión tributaria, la ley aplicable, ley de régimen tributario interno, y la sanción, multas, intereses y posibles penas de prisión.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la evasión fiscal y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Mediante las prácticas contables irregulares conlleva graves consecuencias. Este estudio analiza su impacto en aspectos legales, financieros, reputacionales y de sostenibilidad empresarial. Las multas por evasión de impuestos es la infracción, que quiere decir que son anticipos de dividendos sin registros. La sanción es administrativa y multas. En la reclasificación contable indebida, quiere decir que son auditorías fiscales y tributarias. La ley de compañía y el código tributario establecen sanciones por evasión fiscal. Las infracciones incluyen anticipos de dividendos sin registros, reclasificación contables indebidas. La visión dialéctica de la evasión fiscal. Está en evasión fiscal, que es la solución temporal que genera problemas a largo plazo. Las consecuencias legales, impacto negativo en las finanzas de la empresa, la reputación, desconfianza de clientes internos y externos, la responsabilidad social, afectación al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. La evasión fiscal está interconectada con aspectos legales, financieros y reputacionales, afecta la responsabilidad social y sostenibilidad de la empresa. En la categorización de variables, quiere decir la variable independiente es la evasión fiscal, prácticas contables irregulares, y las variables dependientes son las consecuencias legales, el impacto financiero, impacto reputacional, responsabilidad social y corporativa, sostenibilidad de la empresa. Las variables independientes causan efectos en las dependientes. La evasión fiscal, las prácticas irregulares impactan a múltiples aspectos empresariales. La hipótesis y conclusión. La hipótesis de la evasión fiscal y prácticas irregulares impactan directamente en aspectos legales, financieros y reputacionales de la empresa. La perspectiva dialéctica quiere decir que son medidas correctivas, pueden convertir a la empresa en una organización moralmente responsable, y el resultado, implementar correcciones aumentan la sostenibilidad y el éxito empresarial a largo plazo. La hipótesis plantea una relación directa entre evasión fiscal y consecuencias empresariales. La perspectiva dialéctica sugiere que las medidas correctivas pueden mejorar la sostenibilidad. Gracias.